Ya. Ya. Bueno, conclusiones, si es que se puede sacar alguna conclusión de todo lo dicho hasta ahora, ¿no? Bueno, pues la primera conclusión es, cuando uno se pregunta, ¿el marxismo sigue vigente o no sigue vigente? Yo creo que depende de a quién se le pregunte, ¿no? Si preguntamos a los académicos, decías al principio que esto, queremos huir del academicismo, es que en la academia no se discute de estas cosas ahora, ¿no? Si preguntamos a los académicos, a los historiadores, a los antropólogos, a los sociólogos, ¿no? Hasta a los filósofos, y les preguntamos qué piensan de la vigencia del marxismo, pues probablemente la mayoría, si tienen que votar, dirán que el marxismo está sobrepasado. Y vivimos en una época en la que el marxismo no está de moda. ¿Por qué no está de moda el marxismo? Yo creo que hay por lo menos dos factores que han influido en que no esté de moda el marxismo. Primero, la derrota política de los proyectos emancipadores que se sustentaron en el marxismo, y el marxismo es una visión del mundo y una interpretación de la sociedad que está enormemente ligada, y eso es imposible desligarlo al combate político. Una crisis política implica una crisis teórica también. El marxismo, con soporte exclusivamente académico, termina agostándose, termina perdiendo su capacidad creativa, su fertilidad, aunque es verdad que hay algunos análisis puramente académicos que son interesantes dentro del marxismo, pero como corriente en general no lo es. Entonces, desde el punto de vista actual, lo que hay es un predominio de las corrientes, por ejemplo, en la historia, de las corrientes posmodernas, eso es evidente, ¿no? Pero si analizamos desde otro punto de vista más crítico, desde una perspectiva más crítica, la vigencia del marxismo, yo creo que las cosas son bastante diferentes. Que algo no esté de moda en este momento o no sea hegemónico, no quiere decir que no pueda ser defendido como argumentos sólidos desde el punto de vista teórico, como algo que sigue siendo verdaderamente útil, ¿no? Por supuesto, el marxismo tal como lo formuló Marx, en todos sus términos, no sería defendible en muchos aspectos hoy en la actualidad. ¿Por qué? Pues porque los cambios históricos que se han ido produciendo han, de alguna manera, superado el marco en el que Marx o Engels formularon su teoría. La economía capitalista que Marx analizó no es la economía capitalista actual. Pero curiosamente Marx dijo muchas cosas muy interesantes que siguen siendo vigentes, ¿eh? Y sobre todo el enfoque y el análisis general del capitalismo sigue siendo tremendamente lúcido, ¿no? Ese sistema que lo convierte todo en mercancía. Es que hay alguna etapa histórica en la que esa conversión de todo en mercancía sea más evidente en la actualidad, ¿no? Todo lo que sirve para el bienestar del hombre, todo lo espiritual, absolutamente todo convertido en mercancía en estos tiempos, es una intuición, son una serie de elementos de análisis que son absolutamente fundamentales. Pero es evidente que la economía actual, las clases sociales actuales no son como las antiguas. Es evidente que la democracia parlamentaria, los sistemas democráticos han cambiado algunas de las condiciones de la lucha política de la época de Marx, etcétera, etcétera. Esas cosas han cambiado y por lo tanto se requiere también cambiar los sistemas interpretativos. Pero yo creo que de todas maneras hay una notable vigencia de muchos aspectos de la obra de Marx, que hace que muchos nos podamos seguir sintiendo con bastante comodidad como marxistas y podamos seguir definiéndonos como marxistas, lo que no significa creer a pie juntillas todo lo que dijo Marx y repetir como un papagayo todo lo que dijo Marx, evidentemente, porque eso es una estupidez, eso no es ser marxista, eso es ser estúpido, ¿no? Pero en definitiva, me parece que sigue siendo enormemente vigente en muchos aspectos. La visión del capitalismo, a pesar de los cambios la visión del capitalismo de Marx sigue siendo tremendamente fértil en todos los sentidos, tremendamente incisiva, ¿no? La necesidad de explicar todos los fenómenos desde el punto de vista de la totalidad, interrelacionados entre ellos, la visión totalizadora de la historia. A mí me parece que la perspectiva de una historia totalizadora, de una concepción histórica totalizadora, es mucho más interesante que una visión fragmentada de los procesos históricos. No se puede entender la política solo desde la política, no se puede entender la cultura solo desde la cultura, ni la economía solo desde la economía. La interrelación de los fenómenos dentro de una totalidad que es absolutamente fundamental. Esa perspectiva de la historia totalizadora marxista a mí me sigue pareciendo fundamental. Seguramente es más difícil de plantear que hace unas décadas, pero es esencial, ¿no? La centralidad de los conflictos de clase, por ejemplo, parece que es absolutamente fundamental. Sigue existiendo, sigue siendo una realidad en la actualidad. El interés de los análisis del Estado, de las ideologías, etcétera, etcétera, todo lo que es el armazón teórico del materialismo histórico, a mí me parece que sigue teniendo una gran actualidad. Hay otros aspectos que seguramente es más discutible, ¿no? El papel histórico del proletariado tal como se le concibió, que tiene una parte que es histórica, pero tiene una parte filosófica especulativa. También, bueno, pues a lo mejor puede ser más discutible en la actualidad. No la importancia histórica que sigue teniendo la clase obrera, sino el papel histórico único, redentor de la clase obrera como la clase universal, ¿no? Por utilizar una expresión muy hegeliana, eso seguramente habría que replantearlo.
La relación entre la base y la superestructura, en los términos clásicos, quizás nos lleva a visiones demasiado economicistas, un cierto unilinealismo histórico, que es verdad que la tradición marxista posterior ha ido superando, pero que Marx está presente, aunque con matices. Es decir, todos estos rasgos seguramente son menos interesantes. En todo caso, de lo que se trata a lo mejor es ir haciendo un balance y ver cómo un nuevo proyecto de transformación social para el futuro requiere que analicemos de manera distinta al pasado. Es decir, es el futuro, es el proyecto de futuro el que nos va a ir haciendo preguntas de qué tipo de marxismo queremos para el siglo XXI. El marxismo del siglo XXI no va a ser el marxismo del siglo XIX. Yo creo que se va a parecer bastante, de todas maneras, porque el viejo enemigo sigue siendo el mismo y las viejas dinámicas en gran medida siguen siendo básicamente, en muchos aspectos, básicamente las mismas, ¿no? Entonces, yo terminaría diciendo algo que ya mencioné antes, que decía Hobsbawm, ¿no? Marx no dijo la última palabra, Marx dijo la primera, y eso es lo importante, pero sigue siendo el marco de referencia esencial del pensamiento crítico. No hay ninguna otra corriente de pensamiento crítico que tenga hoy la potencialidad, la capacidad de seguir constituyendo, en términos generales, con matices y con añadidos y con cambios que son necesarios, el marco del pensamiento crítico del futuro, porque como decía aquel personaje medieval Bernardo de Chartres, en el fondo somos enanos a hombros de gigantes, ¿no? Y si nosotros podemos ver más lejos, decía él, es porque ellos nos elevan sobre sus hombros. Si no nos eleváramos sobre los hombros de Marx y Engels, no podríamos ver algunas cosas más lejos. Digo colectivamente, no cada uno de nosotros, sino colectivamente. Y con esto, pues, termino pidiendo perdón por haberme extendido demasiado. La camarada Paloma se tiene que marchar.